Hola, muy buen día. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de un caso clínico del Chagas congénito. Este trabajo fue realizado por Paula Daniela Pérez Díaz y Janet Nicole Pinilla Blanco, de Inmunología del grupo C y D. Esperamos que puedan comprender fácilmente la información y les sea muy útil. ¿Qué es el Chagas? El Chagas es una enfermedad inflamatoria e infecciosa producida por el parásito Trypanosoma cruzi y es muy común en lugares donde viven los insectos triatóminos que transmiten este parásito, como por ejemplo América del Sur, América Central y México. Estos insectos infectados defecan después de alimentarse y dejan parásitos de Trypanosoma cruzi en la piel. En cuanto a sus formas de contagio, los parásitos pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la boca, un corte o una raspadura, o la herida de la picadura del insecto. También penetran en el organismo cuando la persona picada se frota instintivamente y empuja las heces o la orina hacia la picadura o alguna lesión cutánea abierta. En la infección, una vez en el organismo del mamífero, el parásito invade las células cercanas al sitio de inoculación, adquiriendo la forma intracelular, que es una mastigote. Este mastigote provocará daño directo e indirecto a los tejidos. Al multiplicarse la mastigote, genera tripomastigotes que se liberan en la circulación sanguínea para continuar infectando las células de diferentes tejidos. En el Chagas congénita, la gestante infectada produce parasitemia, que ocasiona que el microorganismo pase al feto. La vía principal de transmisión es la placentaria. La forma congénita de la enfermedad de Chagas se puede presentar tanto en forma asintomática, que es del 60 al 90% de las infecciones, como de forma sintomática. Esta puede ser precoz si aparece en los primeros 30 días de vida o tardía si es posterior al mes de vida. Bueno, y pues ¿cómo se detecta? En las formas congénitas de la enfermedad de Chagas es posible identificar al parásito porque se comporta como una infección aguda y suele haber parasitemia detectable. Los microorganismos se detectan por serología, cultivo celular y reacción de cadena de polimerasa, más conocido como PCR. Ya en cuanto a la detección inmunológica, desde este punto de vista, el paciente con esta enfermedad se asemeja a un enfermo crónico o indeterminado, ya que puede presentar las IgG procedentes de la madre. La inmunoglobulina G atraviesa la placenta y en el neonato es positiva por la transmisión pasiva materna y tarda meses en desaparecer. Las inmunoglobulinas A y M no atraviesan placenta y un título positivo en la primera semana de vida indica infección, aunque la serología no siempre se positiviza tan rápido. Para afirmar que un recién nacido tiene la enfermedad de Chagas congénita, éste debe cumplir con dos requisitos. El primero es que la madre tenga la serología positiva y el segundo es la evidencia de parasitemia al nacimiento. Hablando más concretamente del caso clínico, tenemos una paciente de 2 meses de nacida, de nacionalidad argentina. Ella llega acompañada de sus padres y ellos comentan que viene presentando cierta sintomatología, como hinchazón en los párpados, náuseas, diarrea y vómitos. El médico procede a examinar a la paciente y reporta además glándulas inflamadas, que son las amígdalas, y hepatoesplenomegalia, que es una especie de agrandamiento del hígado o del vaso. Luego de esto procede a ordenar unos análisis con muestras de sangre para mirar qué puede estar causando la patología o si puede ser alguna patología congénita, y para esto se le pide a la madre también una muestra de sangre. De la madre podemos decir que es una paciente femenina de 30 años de edad. Se acerca al centro médico como acudiente de la menor. Se procede a hacerle una recolección de datos y sucesos importantes que se dieron durante el desarrollo de su embarazo. Ella comenta que durante los primeros 6 meses no viajó ni presentó ninguna anomalía y asistió normalmente a sus controles, pero aproximadamente al 7.º mes tuvo que viajar a Belice y se hospedó allí durante varias semanas. El médico le pregunta que si durante estas semanas la pudo haber picado algún animal. Entonces ella le dice que recuerda que sí la picó un insecto, pero pues lo cataloga como un zancudo porque no se puede saber a ciencia cierta qué era o no. Y después de esto presenta purito, que es una irritación de la piel que se provoca por el deseo de rascarse la zona. A partir de este día la paciente presenta algunas náuseas, un poco de vómito, cefalea y en el área donde fue la picadura del insecto estaba un poco inflamada y enrojecida, pero dice que no recurrió
De los exámenes solicitados, debemos decir que a todo hijo de madre con serología positiva se le solicitará en las primeras 48 horas de vida microhematocrito y PCR en sangre periférica. Si ambas pruebas son positivas, se ha producido la infección congénita y debe instaurarse tratamiento específico. Si son negativas, se repetirán las dos pruebas al mes de vida. En el laboratorio, el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se puede hacer mediante la observación del parásito en un frotis de sangre bajo el microscopio. Para la visualización de los parásitos se hace un frotis de sangre delgado y otro grueso, y se les tiñe. Sin embargo, esta técnica de frotis de sangre funciona bien solo en la fase aguda de la infección, que es caracterizada por una parasitemia latente. Generalmente en los primeros 2 meses tras la infección, por lo que el diagnóstico de la infección de Trypanosoma cruzi se basa en la búsqueda de parásitos. Transcurrido este periodo, la parasitemia disminuye por debajo de los límites de detección, por lo que el diagnóstico se realiza mediante la determinación de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Otra de las técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como PCR, es una herramienta sistémica para el diagnóstico de numerosas infecciones. La mayoría de los protocolos para la detección de ADN de Trypanosoma cruzi tienen una sensibilidad analítica de 1/100ª a 1/1000ª parte en el parásito y un nivel de detección de un parásito en mililitro de sangre. Las parasitemias menores solo son detectables cuando se analizan en volúmenes mayores de 5 mililitros de sangre. Un problema importante de los ensayos serológicos es la reactividad cruzada con otras enfermedades, como la leishmaniasis. En cuanto al caso de la mamá, se le realiza una prueba serológica de anticuerpos maternos anti-Trypanosoma cruzi mediante unas pruebas de ELISA e inmunofluorescencia indirecta. Para confirmar la infección mediante la detección de anticuerpos IgG anti-Trypanosoma cruzi, se debe realizar al menos 2 pruebas serológicas con principios y antígenos diferentes. También se le puede hacer PCR para evaluar su parasitemia. Primero se realiza un diagnóstico diferencial, entonces ya se le hicieron las pruebas de microhematocrito y PCR en sangre periférica. Entonces, si las pruebas salen positivas, ya sabemos que se ha adquirido la infección congénita y debe instaurarse tratamiento específico, porque a veces si la transición se ha producido en el parto, puede ser difícil la detección en el primer microhematocrito realizado en las primeras 48 horas de vida. Entonces, si salen negativas, se repetirán las dos pruebas al mes de vida. Si son positivas, se tratará al niño. Si son negativas, se realizará la detección de anticuerpos IgG específicos a partir de los 8 meses de edad, ya que para entonces los anticuerpos maternos se habrán negativizado. Se ha descrito algunos casos en los que la negativización de los anticuerpos no ocurre por encima de los 12 meses, por lo que es importante valorar el título de anticuerpos. Bueno, en este diagrama que podemos ver acá, se muestra un algoritmo para poder realizar todas las pruebas correspondientes y depende si sale positivo o negativo y seguirlas realizando a los 2 meses, a los 6 meses y a los 12 meses para el diagnóstico final de la serología indica IgM e IgG positivos, lo que nos concluye que si presenta Chagas congénito, esta confirmación realmente la está haciendo el título de la IgM, ya que la IgG es capaz de atravesar placenta, entonces pueden aún estar en los anticuerpos transmitidos por la madre. La mamá al inicio del embarazo, más específicamente en la semana 10, se le realizaron unas pruebas serológicas para Trypanosoma cruzi y TORCH y estos resultados fueron negativos, lo que puede constatar que no tenía la enfermedad en ese momento y tampoco las había presentado antes. Ya tal como los resultados de los recientes exámenes mostraron, IgM e IgG también son positivos para Trypanosoma cruzi y se le hace el test de avidez para confirmar de cierta manera el tiempo que lleva la enfermedad. Ya para finalizar, hablaremos del tratamiento. El tratamiento para la enfermedad de Chagas se centra en eliminar el parásito durante la infección aguda y en controlar los signos y síntomas en las fases posteriores. Se va a ofrecer tratamiento a los adultos infectados, especialmente a los que no presentan síntomas, dado que el tratamiento antiparasitario puede evitar o frenar la progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión congénita en las embarazadas. El benznidazol y nifurtimox son medicamentos utilizados y no deben administrarse a mujeres embarazadas ni a personas con insuficiencia renal o hepática. La
Se administra por vía oral durante 60 a 90 días y ha de completarse bajo supervisión médica porque no está exento de efectos secundarios y es mejor tolerada en niños. Bueno, en cuanto a la dosificación del benznidazol, se da 5 miligramos por peso en kilogramos por día durante 60 días, dividido en 2 tomas al día. Para calcular la dosis de benznidazol corresponde al peso por día y al número de días del tratamiento. Entonces, se puede sacar la dosis total del medicamento correspondiente y pues ya la dosis como tal diaria del medicamento para los 60 días correspondientes, y esta no debe ser mayor a 400 miligramos. Para el Nifurtimox, este tiene unas contraindicaciones, como es la insuficiencia hepática severa, el embarazo y las formas avanzadas de la enfermedad de Chagas. Para la dosificación de Nifurtimox en adultos se da 10 miligramos por peso en kilogramos por los días durante 60 días, dividido en 3 tomas al día. Para finalizar, es importante recordar que también se recomienda hacer seguimiento con ecocardiogramas. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y que les haya servido la información. Que estén muy bien.